concedido abrir los ojos a un nuevo día, Señor. Nos has dado las fuerzas, Padre, para podernos levantar de la cama y aún, Señor, la inteligencia, Señor, para salir de nuestros hogares y llegar a este lugar de reunión. Sabemos, Señor, que somos débiles, que nuestra salud es frágil, que nuestras fuerzas, Señor, son limitadas, pero que estamos en tus manos, Señor. Y por eso estamos también gozosos, Padre eterno. En tu mano están nuestros tiempos. Y te pedimos que nos libres, Señor, de la mano de nuestros enemigos y de nuestros perseguidores. Aún, Señor, de los enemigos que combaten en el ámbito espiritual, Señor, contra los cuales también tenemos esa guerra invisible, pero que también afecta de una o de otra manera. Y necesitamos estar pertrechados con toda la armadura de Dios para afrontar el día malo y resistir y salir firme y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, a tu grey redimida, que tú, Señor, fortalezcas donde hay debilidad, que tú, Señor, animes donde hay desaliento, Padre, y que en esta mañana tú nos enseñes a través de tu palabra, supliendo, Señor, aún aquello que nosotros quizás no podamos llegar, pero tu palabra viene de ti, tu palabra puede hacer la obra para la cual tú la envías. Y de esta manera, Señor, te suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer 2 versículos antes de entrar al pasaje que está en 1 Corintios 4, pero vamos a leer antes Lucas capítulo 6. Versículos 20 al 26. Lucas 6, del 20 al 26. Quizá deberíamos leer incluso un poquito más, pero vamos a leer al menos 20 al 26, aunque luego haremos alguna alusión también al versículo 27 y 28. Dice así la palabra del Señor: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 4 ahora. Y estos versículos nos ayudan para acercarnos a nuestra porción bíblica en esta mañana, que será de los versículos 9 al 13.
del 9 al 13. Tenemos que recordar que en la anterior ocasión, en los versículos 6 al 8, habíamos hablado del peligro del envanecimiento y habíamos visto que el envanecimiento se opone a la palabra de Dios. En el versículo 6 se opone a la enseñanza bíblica. El envanecimiento se opone a la gracia de Dios y a la gratitud, porque todo lo que tenemos viene de Dios y no deberíamos gloriarnos por lo que hemos recibido. Versículo 7. Y el versículo 8 nos hablaba de que el envanecimiento se opone a la realidad, porque nubla la visión y crea una perspectiva distorsionada de uno mismo, de los demás y de las cosas. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 13. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Así les hacía ver su condición, el envanecimiento, una visión distorsionada de las cosas. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Y esta es una porción en la cual quizá la reflexión a la cual llegaba al final de meditar en esta porción es la pregunta siguiente: ¿con qué nos estamos identificando? ¿A quién estamos procurando agradar? Porque evidentemente los corintios estaban envanecidos de que ellos estaban adaptándose o agradando o granjeándose la amistad del mundo, frente a lo que vamos a ver aquí de los apóstoles en su identificación con el Señor Jesucristo. No buscando agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo, si no, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí tenemos las dos disyuntivas: el hecho de procurar enfocarnos en ganar el agrado del mundo, en recibir gloria de los hombres, en tener una reputación o un reconocimiento del mundo, o tener la alabanza de Dios en el último día. Aunque aquí en el mundo tengamos que ser despreciados, tengamos que ser sufridos, tengamos que pasar por diferentes dificultades por amor del Señor Jesucristo. ¿A qué estamos amando? Dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y los apóstoles aquí nos dan ejemplo de sufrimiento por amor de Cristo, por amor del Señor. Ellos estaban sufriendo. Tenemos 5 aspectos de sufrimientos por amor de Cristo experimentados peculiarmente por los apóstoles. Vamos a mirar en primer lugar el versículo 9. En el versículo 9, en primer lugar, se habla de ser exhibido como un espectáculo. Versículo 9 dice: porque, y ese porque es una afirmación que nos viene del versículo 8, donde al final del versículo 8 se ha dicho: y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La razón de desear que ya estuvieran reinando los corintios, ya estuvieran en el reino de Cristo, ya estuvieran en la gloria, ya estuvieran fuera de este mundo de sufrimiento. Si sufrimos aquí, reinaremos
Allá, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. La razón de decir ojalá que eso ya hubiera llegado era porque verdaderamente las circunstancias difíciles, el dolor, estaba siendo lo cotidiano en la vida de los apóstoles. Sigue diciendo, según pienso. Y acabamos de decir que los corintios tenían una perspectiva distorsionada. Pero el apóstol Pablo tiene un pensamiento recto. Antes les ha dicho que no pensaran, en el versículo 6, que no pensaran más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo tiene un pensamiento ajustado a las Escrituras. Él piensa correctamente, tiene la perspectiva bíblica. Según pienso, sigue diciendo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. El verbo exhibir significa mostrar o significa presentar públicamente. Significa exponer ante la vista de todos. Y tenemos que entender que esta exhibición de la cual se va a hablar a continuación era parte del plan de Dios. Ellos sufrían por amor del nombre de Cristo, pero sabían que ese era el propósito de Dios. Cuando ellos tenían que padecer un apedreamiento, tenían que sufrir azotes, tenían que pasar todo tipo de penalidades, no estaban siendo olvidados de Dios. Dios estaba actuando y su nombre estaba siendo glorificado. Así que notemos que no solo se habla de la exhibición, sino dice, Dios nos ha exhibido, incluso a pesar de la maldad de los hombres. Nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. Pablo se asocia aquí con los 12 y este pasaje nos ayuda a entender que aunque no tenemos todos los detalles de toda la vida de los apóstoles, no sabemos todas las cosas, a veces leemos de la tradición, pero realmente sí conocemos por las Escrituras que los apóstoles habrían de padecer y muchos de ellos, si no todos, habrían de dar su vida por el nombre de Cristo. Dice aquí, a nosotros los apóstoles, dice a continuación, como postreros, como sentenciados a muerte. Y la idea entonces es que los apóstoles estaban puestos según la voluntad de Dios, iban a ser tratados según la voluntad de Dios como criminales condenados a la muerte, como criminales sobre los que pesaba la más terrible sentencia. Dice como postreros, es decir, como los últimos. Algunos dicen que es los últimos porque a estos creyentes que llevaban el Evangelio, que habían estado con Cristo y que llevaban su palabra, eran vistos como lo más bajo de la sociedad. Y por eso dicen, son los últimos de todos. Los corintios eran reyes, querían ser los primeros. Nosotros somos los últimos. Otros dicen que ese postrero tiene que ver con la idea de los espectáculos en el circo romano, donde en último lugar, o los postreros, se sacaban los sentenciados a muerte, entre otras cosas para echarlos a la fiera y para que murieran irremisiblemente delante de todo de una manera realmente humillante. Esta palabra, la palabra que dice aquí, sentenciados a muerte, es una palabra, es una sola palabra, sentenciados a muerte. Y esta palabra se usaba en el griego de la época cuando se escribía acerca de los que en el imperio babilónico eran echados a los leones, por ejemplo, a esos fosos. Sabemos algo por las escrituras de Daniel que lo echaron a un foso de los leones, ¿verdad? Pues cuando se hablaba de alguien que se le iba a arrojar a un foso era esta palabra, sentenciado a muerte, y también se usaba en el griego de la época para referirse a los criminales que eran arrojados desde la peña Tarpeia, los criminales en el tiempo del Imperio Romano, que eran arrojados de la peña Tarpeia, y estos criminales ejecutados solían ser asesinos, solían ser traidores
y solían ser esclavos que hubiesen robado. Esa era la condición de estas personas sentenciadas a muerte. Sigue diciendo el versículo: pues hemos llegado a ser espectáculo. Y aquí la palabra espectáculo es la palabra teatro. La palabra teatro. Teatro puede usarse para significar un lugar donde se desarrolla algo que se contempla, pero también puede referirse al espectáculo mismo que se muestra allí, o a la persona que se exhibe como un espectáculo. Ese es el uso que tenemos aquí. Han llegado a ser espectáculo, han llegado a ser una persona exhibida o contemplada. Y también de esta palabra teatro, aquí traducida espectáculo, hay un verbo que encontramos en Hebreos capítulo 10. Vamos a leerlo, Hebreos 10:33, porque es la misma idea, aunque en este caso como un verbo. Hemos llegado a ser espectáculo, se nos ha hecho espectáculo, y aquí miren cómo dice Hebreos 10:33. Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, ahí está la palabra. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que en este término, en esta palabra, ser hecho espectáculo, fuisteis hecho espectáculo, estaba también contenido el pensamiento de ser entregado a la ignominia, de ser entregado a la ridiculización, porque los que veían este espectáculo solían observar con desprecio, con desdén, solían ver ridículamente a esas personas que estaban sufriendo de esta manera. No eran objeto de misericordia. El auditorio no se compadecía de las personas, de los criminales condenados a muerte. En el mejor de los casos se dice que se reían de ellos, que se burlaban, y se escuchaban las risotadas de cuantos contemplaban a aquellos pobres que iban a morir. Seguimos nuestro versículo, 1 Corintios 4, versículo 9. Por tanto, esto de ser hecho espectáculo está enfatizando la humillación. 1 Corintios 4, versículo 9. Pues hemos llegado a ser espectáculo. Ahora tenemos el auditorio del espectáculo. Dice, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tenemos el auditorio del espectáculo, los espectadores en el anfiteatro contemplando la exhibición. Los apóstoles presentados como echados a la arena, con fieras salvajes, mientras son observados. Ahora, tenemos tres palabras. Tenemos el mundo, tenemos los ángeles y tenemos los hombres. Posiblemente las dos últimas expresiones desarrollan la primera. Es decir, hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Y ahora que se sepa, cuando estamos hablando del mundo, ¿en quiénes estamos pensando? Estamos pensando en los ángeles y en los hombres. Ese es el mundo en el cual estamos pensando. Estamos pensando en todos los observadores. Una expresión de plenitud, como en Efesios 3:15, donde habla de toda familia en el cielo y en la tierra. Y esto nos permite recordar que los ángeles están conscientes de los sucesos en este mundo. Nos permite recordar un instante nada más que Jesús fue visto de los ángeles. Y recordamos la proclamación angelical con ocasión de su nacimiento, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que los seguidores de Cristo son espectáculo ante los santos ángeles, que toman interés
en todos los pasos progresivos de la redención. Vamos a leer solo 2 versículos para apoyar este pensamiento. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Efesios 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y también Primera de Pedro 1, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice ahora, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sabemos también por las Escrituras que hay gozo delante de los ángeles, hay gozo delante de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, versículo 10. Pero aún también que los ángeles presencian el buen orden en nuestras reuniones. 1 Corintios 11:10 dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así que presencian nuestras reuniones y también observan nuestro buen orden y nuestra reverencia al Señor. Pero tenemos que continuar, hecha esta simple aclaración acerca de la mención de los ángeles. La persecución de los apóstoles fue como una serie de espectáculos, ejecutados para el entretenimiento de los mundanos en el gran teatro del mundo. Miren por favor Hechos capítulo 12 y versículo 2. Hechos capítulo 12 y versículo 2. Aunque el primer mártir cristiano fuese Esteban, en Hechos capítulo 12 tenemos al primero de los apóstoles, al cual el Señor llamó a través del martirio. Hechos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer del 1 al 3 para ver el contexto, pero el versículo 2 es el que menciona el hecho que estamos tratando de destacar. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, a uno de los apóstoles. Y miren la reacción de los judíos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ese espectáculo fue para ellos algo bueno, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y entonces, claro, Pedro estaba en la cárcel. Y la intención de Herodes sería ajusticiar también a Pedro. Esto era algo que había caído agradablemente en el pueblo, pero sabemos que Dios tenía otros planes. Así como él entregó a Jacobo, habría de liberar a Pedro, porque aún tenía planes con él. Aunque sabemos por Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, vamos a leerlos, al menos leerlos, que seguramente Pedro, en el momento del Señor, no en el de los hombres, también habría de entregar su vida como mártir. Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo entenderás tus manos. Vean que él iba a llegar a viejo, todavía era joven. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Así que Pedro también iba
a morir de esta manera. Finalmente podemos mencionar a Pablo, que habla de que el tiempo de su partida estaba cercano y de que él ya estaba para ser sacrificado. Eso está en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 4, versículo 6, segunda Timoteo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, se refiere a la muerte, ¿verdad? Y al tipo de muerte. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y quizá lo que nos corresponda a nosotros ahora sea el versículo 5, que dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que vemos los apóstoles siendo hechos espectáculo, sentenciados a muerte. Vamos al versículo 10 para decir en segundo lugar un contraste irónico que se plantea aquí entre la exaltación imaginaria de los corintios envanecidos y la realidad cotidiana de los apóstoles. Cuando leamos este versículo 10 tenemos que entender primero que hay un contraste, que hay una oposición de elementos, hay tres contrastes o tres oposiciones de elementos, pero que además están presentados irónicamente, de tal manera que se dice lo contrario de lo que en realidad tenemos que entender, porque se dice lo que los corintios pensaban, lo que los corintios estaban mal comprendiendo, al igual que leímos en Apocalipsis: yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero el Señor dice: no es así, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un desnudo. Cuidado con eso. Ahora, en primer lugar dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Noten estas palabras: por amor de Cristo, porque el sufrimiento de los apóstoles era por amor de Cristo. Ahora, así eran entendidos, tratados como insensatos, es decir, como locos, como necios o como ignorantes. En el capítulo 3, versículo 18, aparece la misma palabra acompañada de un consejo, de una exhortación. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, conforme a este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces los apóstoles eran tenidos por ignorantes, eran tenidos por insensatos o por locos. Y para aquel que se haya abrazado a la sabiduría del mundo, para aquel que haya puesto su amor en el mundo, hay que decirle: mejor es que te vuelvas a eso que tú llamas ignorancia. Mejor es que abandones esa falsa sabiduría humana. Sigue diciendo: mas vosotros prudentes en Cristo. Ahora, ha dicho antes que los apóstoles por amor de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando habla de los corintios, no les está negando su condición salvada, porque dice que estaban en Cristo. Estaban en Cristo, eso era cierto. Pero vivían de tal manera que se escabullían del vituperio por amor de Cristo. Estaban en Cristo, pero querían vivir prudentes según lo que el mundo decía. Por lo tanto, había ahí un cristianismo adaptado, un cristianismo combinado con la filosofía de aquel momento. Querían estar a bien con el mundo. Por eso decían que ellos eran prudentes y los apóstoles eran insensatos. Pero Pablo dice: somos insensatos, pero por amor de Cristo. Por esa manera
nos consideran ustedes así. En segundo lugar, la segunda antítesis dice: nosotros débiles, nosotros débiles. Y esto tiene que ver con la influencia o con el poder que pudieran desarrollar frente al mundo, con la influencia o con el poder que pudieran desarrollar frente al mundo. Mas vosotros, fuertes. ¿No se dan cuenta de que nosotros que nos hemos amoldado al mundo podemos tener un mayor influjo en el mundo? Ya que nos hemos acercado y nos hemos combinado y ahora tendremos mayor poder o mayor influencia. Esta era una verdadera equivocación, como ya lo ha desarrollado en los capítulos anteriores y nos ha hablado que tiene que ser el poder de Dios, tiene que ser el poder del Espíritu, no el poder de la carne ni de la filosofía del mundo, que es incompatible con la palabra de la cruz. Recordaba aquí, aunque evidentemente estamos diciendo que estas expresiones son irónicas, recordaba aquí lo que ocurría con la reconstrucción del muro en tiempo de Nehemías, donde tal vez no podemos decir que aquí había ironía. Cuando los enemigos se acercan y ven el trabajo y dicen: ¿qué hacen estos? ¿Recuerdan la palabra? Débiles. Estos débiles judíos. Ahí no había ironía. Evidentemente eran débiles. Evidentemente eran poquitos. Evidentemente era fácil atemorizarse. Y aún Nehemías tiene que decirle: no temáis, sino pelead. Pelead, que el Señor os defenderá. Evidentemente en este caso sí eran débiles. Pero al final del trabajo, de aquellos 52 días en los cuales se reconstruyó el muro, los enemigos se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y a lo mejor no lo decimos con ironía, lo decimos sinceramente: qué poquitos somos. Pero el Señor dijo: no temáis, ¿qué dijo? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y nosotros tenemos que entender que aquellos débiles, según el mundo, apóstoles, trastornaron el mundo. No con la retórica de la filosofía, ni con las modas de la época, sino con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dando sus vidas como un espectáculo que el mundo rechazaba. Sigue diciendo en tercer lugar, en cuanto al reconocimiento: vosotros, honorables. Ahora ha cambiado el orden, ha dicho primero nosotros, luego vosotros. En la tercera ocasión dice primero vosotros. No sé si aquí hay también un juego de decir: es que sois tan importantes que os voy a nombrar primero ahora. Primero los honorables. Vosotros, honorables, vosotros distinguidos, vosotros ilustres, vosotros que brilláis con esplendor propio, porque esa es la idea. Sin embargo, nosotros, dice, despreciados, carentes de dignidad entre los hombres, sin honra, que les miraban por encima del hombro. Ahora, la versión antigua traducía, en lugar de despreciado, quizá suena fuerte, pero es real, como viles. Así traducía la versión antigua. Y si nosotros nos fijamos que habla aquí de que los apóstoles eran vistos como insensatos, débiles y viles, vamos una página más atrás para que veamos qué dice de los insensatos, débiles y viles. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahora viene la palabra insensato, que es lo mismo que necio, es la misma palabra. Si lo que lo necio o lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿cuál es la segunda palabra? Débil.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuál es la tercera palabra? Vil o despreciado. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios estaba usando precisamente a estas personas para gloria de su nombre. Tenemos que continuar, versículo 11. Porque en tercer lugar habla de los sufrimientos presentes. Versículo 11. Dice: hasta esta hora. Evidentemente varias veces en este pasaje hay unas alusiones a lo temporal, porque en el versículo 8, donde se habla de esa perspectiva de equivocada autoexaltación corintia, dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Esa repetición de ya. Pero aquí dice: nosotros hasta esta hora, hasta este momento, estamos padeciendo sufrimientos a causa de la predicación y de la defensa del Evangelio. Y aquí sería bueno hacer algo que yo no voy a poder hacer, solo lo voy a decir, voy a tirar la piedra y voy a esconder la mano, que es hacer el trabajo de mirar cómo cada uno de los sufrimientos que vienen ahora en este versículo 11 demostraban que estaban andando en los pasos de Cristo, porque el Señor Jesucristo conoció cada una de estas facetas de precariedad en su ministerio terrenal. En primer lugar dice: padecemos hambre. Y sabemos que Pablo conoció el hambre. En Filipenses 4:12 dice que él estaba acostumbrado a tener necesidad y a tener abundancia, a tener hambre y a tener mucho. No lo leemos porque el tiempo ya va avanzando. Filipenses 4:12. Luego sigue diciendo en segundo lugar: tenemos sed. Tenemos sed suele aparecer en la Biblia junto con el tenemos hambre, porque se refiere a la escasez de recursos para el sostenimiento propio. Miren por favor 2 Corintios 11:27, este versículo no quisiera dejar de leerlo con ustedes. 2 Corintios 11:27. Dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Y ahora noten que vienen los mismos dos elementos juntos. ¿Qué dice? En hambre y sed. En hambre y sed, que resultan de la falta de alimento. Y esto de decir padecemos hambre y tenemos sed es totalmente incompatible con la afirmación del versículo 8, en la que los corintios decían que estaban saciados. Totalmente incompatible. Sigo leyendo 2 Corintios 11:27. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y ahora retornamos a 1 Corintios 4. Dice ahora en frío y en desnudez, que tiene que ver con la pobreza. Porque 1 Corintios 4:11 dice precisamente, en tercer lugar, estamos desnudos, y eso quiere decir estar insuficientemente abrigados. El mismo apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará, quién nos apartará del amor de Cristo? Y uno de los elementos que menciona es la desnudez, es estar escasos de una vestimenta, y sobre todo una vestimenta apropiada que nos permita salvaguardarnos de unas condiciones climáticas adversas. Por eso va junto el frío con la desnudez. El frío es el resultado de no tener suficiente para una ropa adecuada que lo combata. Y nos lleva a entender que Pablo y que los apóstoles a menudo iban pobremente vestidos. Aunque tuvieran que cruzar una sierra o una montaña, no dejaban de hacerlo, pero iban pobremente vestidos. Aunque estuvieran en un calabozo
frío en invierno, tengo aquí una cita que no podemos leer, 2 Timoteo 4:13, ellos iban insuficientemente abrigados, dice, estamos desnudos. Sin embargo, ellos como pobres estaban enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y recordando al Señor Jesucristo que por su gracia, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto seguía siendo incompatible con lo que los corintios decían, esto es pobreza. Ellos decían, ya estamos ricos. Seguimos un poquito más. Ahora habla del maltrato. 4:11, que dice a continuación, somos abofeteados. Y la palabra significa heridos con un puño, heridos con el puño, golpeados con el puño. Es lo que significa la palabra. De nuevo nos extraña, porque los corintios pretendían ser reyes. Si nosotros reináis. Y el abofeteamiento era el castigo que se asociaba inmediatamente con los esclavos. Los esclavos eran abofeteados. Los dueños de los esclavos les daban de bofetadas cada vez que lo consideraban oportuno y sin previo aviso. De manera repentina venía ese golpe, que era un insulto, que era una humillación y que era un recordatorio de su baja condición. Pablo fue abofeteado en Hechos 23:2, le golpearon el rostro y por supuesto si pensamos en nuestro Señor, también le dieron de puñetazos. Marcos 14:65. Algo más. Dice a continuación, y no tenemos morada fija. Es decir, no tenían su propio hogar. No tenían su domicilio conocido y confortable. Es más, les trataban como de vagabundos o de personas errantes que iban de un lugar a otro. Y aquí sí me permito también citar de nuevo al Señor, el Hijo del Hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. Que un hombre se sometiera libremente al hambre, a la sed, a la desnudez, que padeciera siendo abofeteado y que renunciara a su propio hogar, su propia vivienda, estamos pensando en una casa, simplemente para predicar a Cristo, les hacía a los ojos del mundo personas insensatas, necios, locos. Y esto contrastaba con los corintios que estaban deseando el reconocimiento, el elogio del mundo a su alrededor. Pero dice algo más. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. La palabra fatigamos significa la fatiga o el cansancio que surge de un trabajo duro, de un trabajo arduo, de un trabajo esforzado. Es el resultado de ese trabajo duro. Les hemos visto en todas sus carencias, pero es que aún tantas veces tienen que trabajar con sus propias manos para poder subsistir, sufriendo el cansancio físico, pero también el trabajo espiritual. El apóstol Pablo dirá, y además se agolpa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Muchas veces el propio Pablo trabajaba haciendo tiendas. Y una vez más, cuando nos dice con nuestras propias manos, evidentemente se está pensando que decir esto para los corintios era una seña de humillación. No lo era para Pablo. Para Pablo ni para los apóstoles lo era, pero sí lo era para los corintios. Porque los filósofos decían que el trabajo intelectual dignificaba, pero el trabajo manual envilecía. Así que rechazaban el trabajo manual y algunos de ellos decían que el trabajo manual solo era para los esclavos. Eran los únicos que debían desempeñarlo. Pablo no tenía vergüenza por dedicarse, por dar sus manos a ganar el sustento
y a veces renunciar al apoyo de algunos que no comprendían su ministerio, por amor a ellos y para predicarles el Evangelio. Tenemos que terminar porque ya estamos en el tiempo. Versículos 12 al 13. Nos habla de las reacciones. Miren, sufrimientos por amor a Cristo. ¿Cuáles eran las reacciones? Solo vamos a mencionar. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. A ver, perdón, no, me he saltado. Nos maldicen y bendecimos. Es decir, hablan mal de nosotros, pero nosotros hablamos bien. No respondemos el mal con otro mal. El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 5 y en Lucas 6. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más dice? Porque tenemos que avanzar. Padecemos persecución y la soportamos. Lo de maldecir tiene que ver con hacer daño con palabras. Ser perseguido tiene que ver con hacer daño con hechos. Soportaban la persecución, no buscaban venganza, no guardaban enojo, no respondían con ira, lo soportaban. ¿Por qué lo soportaban? Porque lo hacían por amor a Cristo. Tenemos que continuar. Nos difaman y rogamos. Murmuran de vosotros como de malhechores. Calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bienaventurados sois cuando los hombres hablen mal de vosotros, mintiendo, porque así hicieron, dice, antes con los profetas que hablaban el nombre del Señor. Rogamos, nos difaman y rogamos. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O quizá no sabemos de alguien que ha hablado mal de ti por ser cristiano. Ha llegado a tus oídos. Pero tú eso lo olvidas y lo echas a un lado. Y si tienes ocasión le hablas del Evangelio y tratas de ganarle para Cristo. Esto es lo que hacían los apóstoles. Y termina diciendo la porción. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Como si estuviera regresando al primer versículo. Porque estas palabras, la escoria, el desecho, que tenían un sentido literal en la suciedad y en los desperdicios, se usaban para hablar de las personas que sobran en la sociedad. Las personas que mejor sería echarlos a las fieras y que hagan con ellas lo que quieran. Los que estaban sentenciados a muerte y desahuciados por la sociedad, lo peor de lo peor, los criminales de la más ruin especie, la hez de la sociedad. Recordemos cuando el mundo pide, las multitudes piden que le suelten a Barrabás y al Señor Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al contemplar este último párrafo, no podemos más que admirar esta devoción tan profunda a Cristo, esta vida tan abnegada, esta lealtad tan asombrosa, esta aceptación del sufrimiento, de las privaciones y de las pérdidas, con la conciencia que tenían los apóstoles de que estaban sentenciados a muerte. Terminamos diciendo nada más Lucas capítulo 6, 26, donde empezamos al principio. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lucas 6, 26. No esperemos la aprobación del mundo ni el elogio del mundo. Obtenerlo podría ser señal segura de que no estamos viviendo piadosamente. Todo aquel que viva piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, o que no estamos proclamando el mensaje con fidelidad, porque la palabra de la cruz es locura. 6:26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.